Hola, hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Nos escuches desde donde nos escuches. Yo soy Fabiola Cuevas. Estoy con muchísimo gusto transmitiendo aquí para Radio Esencia, encontrándome contigo de nuevo. Donde estés, te mando en principio un afectuoso abrazo. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la dependencia emocional. Muchos de nosotros lo conocemos también como codependencia emocional, porque codependencia es cuando entran en el escenario dos personas, pero una de esas dos personas es la dependiente y la otra es la codependiente. Entonces, pues vamos a hablar de esta dinámica que se da muchas veces en las relaciones y que lógicamente nos genera mucha ansiedad y en muchas ocasiones también depresión. Y pues viene principalmente de nuestra necesidad de relacionarnos con los demás, la cual es natural, es instintiva y es perfecta, por así decirlo. Tenemos que hacerlo, no podemos aislarnos en una isla, pero desgraciadamente muchas veces confundimos amor con codependencia o nuestras relaciones que en teoría son para proveernos de amor y para enseñarnos a cómo amar más a los demás, pues a veces más bien nos llenan de sufrimiento, ¿no? Ante la posibilidad de poder perder a esa persona o sentirnos abandonados o rechazados. Y ahí es cuando entra la codependencia a darnos un poquito de lata. Entonces, pues vamos a ver primero qué es la codependencia emocional. Vamos a ver un poco sobre sus causas, lógicamente su relación con la ansiedad y finalmente pues cómo transformarla en libertad. Por eso así es el título de la plática, porque la codependencia desgraciadamente es un poco lo contrario a la libertad, pues estamos amarrados a otros de una forma no natural, no positiva y no desde el amor, sino desde el miedo. Entonces, cuando estamos unidos a los demás desde el miedo y más que amor nos generamos conflictos, pues es lógico que nos sintamos apretados, ahogados, que no sabemos para dónde ir o que no dejamos que el otro se vaya y lo apretamos y lo ahogamos, cualquiera de esas dos formas. Entonces, pues es lo contrario a la libertad y por eso la codependencia existe desde mi punto de vista para que aprendamos a ser libres y a dejar ser libres a los demás, con confianza y con amor genuino, que no se basa en el miedo, sino en el respeto y en el amor. Entonces, pues de eso se trata este tema. Sé que es un tema que mucha gente eh, ha hablado y que mucha gente necesita escuchar. Yo intentaré darte mi perspectiva, ya sabes, desde que las cosas son positivas, en cuanto que nosotros lo aceptamos y lo sabemos transformar. Así es que eso es lo que vamos a hacer con la codependencia también el día de hoy. Entonces, bueno, primero que nada, pues vamos a entender un poquito qué es la dependencia o codependencia emocional. Y te voy a pedir que para entenderlo un poco mejor, te tomes tus dos manos o juntes tus dos manos en este momento, de tal forma que una mano agarra a tu dedo gordo, vamos a ponerlo mejor, tu mano derecha agarra tu dedo gordo de tu mano izquierda y el resto de tu mano izquierda agarra al dedo chiquito, perdón, de tu mano derecha. Y entonces, normalmente, en la codependencia o en la dependencia, una de estas dos partes se siente ahogada por la otra. Vamos a suponer que estas son dos personas en relación. Una de las partes se siente ahogada por la otra y le dice, suéltame, suéltame, déjame ir. Pero en cuanto la otra persona la suelta, hazte de cuenta que tu mano izquierda suelta a tu mano derecha sigue agarrando tu pulgar izquierdo. Entonces, muchas veces en la codependencia queremos liberarnos de estas relaciones, pero los dos están amarrados. Y hay un engaño ahí que se cree que solamente uno es el codependiente, ¿no? Por eso te digo que no es que tú seas el problema. Normalmente es cuestión de dos y los dos dependen mutuamente sus emociones de la otra persona. Entonces, dependencia emocional significa que tus emociones dependen de otras personas, que tú sientes que eres gracias y a través del otro. O sea, que tú sientes que
te realizas a través de que el otro se realiza. En otras palabras, tu felicidad depende del otro. Tu existencia se afirma gracias al otro. Es de cierta forma como que niegas tu existencia, pero afirmas la del otro. Porque el otro es más importante, sus problemas son más importantes y debo de resolverlos. Su reacción es la que importa y no importa yo cómo me sienta, sino lo que opine el otro. No importa si yo creo o no en mi proyecto, mientras que el otro me eche porras, significa que es un buen proyecto, pero si no me echa porras, entonces es un mal proyecto. Digamos que le das más peso y más valor al otro, y mientras que lo haces te quitas peso y valor a ti mismo y a ti misma. Y por eso no funciona la codependencia, porque te limitas a ti, te niegas tu poder, creyendo que los demás tienen más poder que tú. Entonces, al hacer esto, te sientes vacío, te puedes llegar a sentir como con un hueco en tu interior. Y claro, vas a buscar llenar ese hueco a través del otro. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que tú crees que eres menos, que eres débil, que eres incompetente, que el otro es tu salvador, es tu fuente de poder, es tu fuerza, y que gracias al otro vas a poder ser fuerte, valer y sanar ese vacío interior. Y la realidad es que ese vacío interior, pues lo tienes que llenar tú, ya sea buscando en una fuente superior, ya sea trabajando más tu autoestima, tu autoconfianza, pero ese vacío no lo puede llenar otra persona, porque en el momento que tú le pides a otra persona que llene tu vacío, en primer lugar lo estás haciendo esclavo, lo estás haciendo esclavo como con obligación de que llene tu vacío. Y entonces lo que va a pasar aquí es algo muy interesante, que vas a generar que la otra persona te necesite. ¿Por qué? Porque si la otra persona me necesita, entonces no se va a ir, no me va a abandonar y yo no voy a perder mi fuente de poder. Entonces ahí es donde se va formando esta codependencia en la que generas o no permites que el otro sea fuerte, pero al mismo tiempo lo ves más fuerte que tú. Por ejemplo, no voy a permitir que la otra persona, y esto sucede mucho a veces en relaciones de pareja, ¿no? No voy a permitir que la otra persona se cocine porque yo le tengo que cocinar para que me necesite. Pero al mismo tiempo yo no me puedo ir sola o no me puedo percibir sola sin esa persona porque esa persona me da fuerza o me da poder o me da confianza o me hace sentir que estoy completa gracias a esta persona. Y ahí es donde la otra persona entonces va a sentir que sin ti tampoco puede porque pues lo has hecho codependiente a ti, aunque a la otra también le gusta, ¿no? Es ahí como que un cuadro muy chistoso porque una de estas dos personas no va a reconocer el asunto y se va a sentir ahogada por el otro, pero también recibe ventajas de esta relación. Por lo mismo, crees que eres completo gracias a que estás con el otro. Y ese es el error o ese es el problema real de la codependencia, que no te das cuenta de que tú ya estás completo y de que el objetivo de relacionarte con los demás es compartir tu completitud, es compartir de lo que ya estás lleno. Porque si tú te relacionas con los demás queriendo que te llenen, los vas a sentir que se ahogan, los vas a estar usando, por así decirlo. Pero si tú ya estás lleno y llegas con otro y compartes, entonces la relación es pareja, es equitativa y es justa. Y no va a haber abuso emocional de ninguna parte y seguramente tampoco van a haber muchos conflictos. Los conflictos llegan cuando tú crees que necesitas del otro para ser feliz, cuando tú le empiezas a exigir al otro que sea de cierta forma para hacerte sentir seguro de que no se va a ir, cuando tú empiezas a limitarle la libertad al otro, cuando tú empiezas a hacer que el otro deje de ser sí mismo. Porque entonces deja de ser sí mismo, se empieza a ahogar, se empieza a sentir limitado y ¿qué va a hacer? Va a querer irse. Pero no se va a ir porque también es codependiente, entonces nada más va a estar enojado contigo o enojada y la relación pues va a haber muchísimo más conflicto y al haber enojo ahí es cuando nos vamos a la ansiedad. Una de las causas de la ansiedad, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, con la codependencia, para que la vayamos entendiendo un poquito más, haces lo que los demás quieren que hagas
o lo que tú piensas que los demás quieren que hagas, que eso es muy chistoso. O sea, puede ser que los demás realmente quieren que hagas algo, como pasa mucho que los papás dicen, no, mijito, tú debes de estudiar derecho porque tu abuelito estudió derecho, yo estudié derecho, entonces todos somos derechos en esta familia, nada de que te me vas chueco, ¿no? Entonces, ese es ok, está muy claro que mi papá quiere que estudie derecho y si tú tienes como este perfil de codependencia, lo más probable es que dejes tu vocación artística y te dediques a ser este abogado. Pero también hay otra parte que tú sospechas que el otro quiere eso de ti y no necesariamente. Y esto pasa mucho. Son las expectativas que tú crees que el otro ha puesto sobre ti y no son tan ciertas. Aquí aparece la lectura del pensamiento que les he platicado mucho respecto a la terapia cognitivo-conductual, que es un error de pensamiento, creer lo que el otro o creer que sabes lo que el otro piensa. Entonces deja de adivinar y empieza a preguntarle a los demás si realmente eso es lo que esperan de ti. Pero bueno, cuando tenemos codependencia nos estresamos, nos preocupamos por hacer lo que los demás esperan de nosotros que hagamos. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con esas expectativas de los demás, ya sean reales o irreales, entonces puedo asegurar que no me va a abandonar. Entonces, si te fijas en esta dinámica, pues hay mucho estrés y hay mucho que te pones en estado de alerta. ¿Por qué? Porque ya sea que andas como que adivinando lo que el otro quiere de ti para que te acepte, para que no te abandone y para que te ame. Y es muy cansado, es muy desgastante. Y tienes que estar ahora sí que a la defensiva o con la mirada bien abierta para descubrir si en algún momento hiciste algo que ponga en riesgo tu relación con esa persona. Entonces, cuando tenemos codependencia, vivimos con miedo de que la otra persona nos abandone, nos rechace, nos critique y que nosotros no cumplamos sus expectativas. Y entonces, ¿qué va a pasar? Voy a dejar de ser yo misma o yo mismo por cubrir esas expectativas. Y acuérdate qué es de lo que la ansiedad más nos viene a avisar, que necesitas ser tú mismo, volverte a amar a ti mismo y recuperar tu esencia y dejarla salir. Cuando yo decido en algún momento de mi vida, ¿sabes qué? Mi esencia, pues ahí está, ¿no? Lastimada, quizás está muy bonita, pero está lastimada. La voy a poner en un cajón, ahí abajo del baúl, en el sótano. ¿Para qué? Para que ya nadie la pueda lastimar. Y entonces yo me voy a convertir en una persona diferente o voy a empezar a actuar cosas para que los demás ya no me lastimen, protegiendo esta esencia, cerrándome, poniéndome a la defensiva, poniéndome alerta y haciéndome indispensable para los demás. Y esa es la parte codependiente, ¿sí? En el momento que tú empiezas a creer que tú estás ahí para complacer al otro para que no te deje. Hay dos formas en las que damos gusto a los demás, desde el amor o desde el miedo. Cuando tú lo haces desde el amor, das porque te nace dar, porque es inevitable no dar, sería inevitable no dar, porque tú estás tan lleno de ese mismo amor que lo único que te queda es compartirlo. Pero cuando nace desde el miedo es, yo no tengo amor, tengo que salir a conseguirlo, aunque eso signifique sacrificarme a mí mismo y dejar de ser yo, con tal de que mi esencia no salga lastimada. Entonces, para aclarar un poquito este punto, lo importante es que necesitamos recuperar nuestra esencia y abrir ahora sí que nuestro corazón, enfrentándonos a la posibilidad de salir lastimados, ser abandonados o ser rechazados. Sé que esto es muy difícil, pero bueno, espero que un poquito más adelante en la plática vayas viendo que realmente vale la pena intentarlo. Pero bueno, el punto es que te la vives adivinando cuáles son las expectativas que los demás tienen sobre ti y viendo la forma de cubrirlas. A veces esas expectativas son reales y a veces no. Entonces te recomiendo que escribas todas esas cosas que tú crees que los demás esperan de ti, que revises cuáles sí están fundamentadas como en la realidad, o sea, si realmente te lo han dicho o no, y que veas por qué le estás dando tanta importancia a cubrir esas expectativas, ya sea para evitar un rechazo, un abandono, una crítica,
o simplemente el no pertenecer a la familia o no pertenecer a la pareja. Entonces revisa esas expectativas y palomea cuáles son las que tú quieres seguir teniendo para contigo. O sea, puede ser que, no sé, mi mamá tenga la expectativa de mí de que quiere que sea más ordenada, vamos a suponer. Y entonces yo por estarme peleando con esa expectativa o por querer complacerla en cubrir su expectativa, no voy a acabar siendo ordenada porque no me va a salir genuino porque yo no quiero hacerlo por mí misma. Entonces ahí tengo que revisar si yo quiero hacerlo por mí misma. Si en ese caso palomeo y digo, va, quiero ser ordenada, lo voy a hacer por mí porque yo voy a vivir los beneficios, pero no para que mi mamá me deje de decir, ¿ok? Otro punto importante en la codependencia emocional o dependencia emocional es que antes de tomar una decisión piensas en cómo le va a afectar a todos los que te rodean, sobre todo qué van a pensar de ti y cómo lo van a interpretar. Y a ver, claro que está bien pensar en cómo le va a afectar a los demás. Yo siempre o procuro la mayoría de las veces decir, ¿no? Que tus decisiones no dañen a los demás, que no te dañen a ti y que no dañen a los demás, porque entonces es una decisión basada en el amor. Pero una cosa es decir, ok, voy a tomar esta decisión asegurándome de que es por amor y que no intencionalmente no quiero dañar a los demás. Y otra cosa es que antes de tomar una decisión pienses en cómo le va a afectar a los demás, porque entonces ahí dejas de tener claridad para tomar la decisión que es mejor para ti y empiezas a distorsionarla. Y cuando empiezas a distorsionar tu decisión por pensar en los demás, te enojas con los demás, inconscientemente. O esperas que el otro reconozca tu sacrificio en esa decisión o tu esfuerzo en esa decisión. ¿Sí? O sea, piensa como esas veces que has tomado una decisión pensando en los demás y cómo te quedas. Te quedas por un lado como esperando que se dé cuenta y me ponga estrellita en la frente, que me dé una palmadita y me diga gracias, o te quedas enojado, frustrado de que renunciaste a algo tuyo y el otro quizás ni se enteró, ¿no? Y como no lo decimos, porque hablamos poco cuando tendemos a todos estos asuntos, todo te lo quedas callado, te lo quedas guardado y esos son los enojos que más adelante se convierten en ansiedad. Entonces, cuando tomas tus decisiones, o bueno, más bien te es difícil tomar decisiones porque le quieres dar gusto a todo mundo, te empiezas a confundir, te empiezas a sentir separado de tu centro de poder, el que sabe lo que quieres y el que sabe lo que es mejor para ti, y acabas haciendo cosas extrañas o acabas actuando de tal forma que sí acaba lastimando a los demás, que esa es la ironía de todo esto. Cuando tomas las decisiones fuera de tu centro, o sea, con tu mirada puesta en cómo le va a afectar a los demás y cómo lo van a tomar, lo más probable es que te equivoques en esa decisión. Pero cuando tomas una decisión pensando en qué va a ser lo mejor para ti desde el amor, no desde el miedo, lo más probable es que acabes haciendo un acto de amor a los demás. Y eso, bueno, yo lo he comprobado millones de veces, de verdad. Yo antes me dedicaba mucho a la acción social, pero lo hacía por esta necesidad de llenar ese huequito y de llenar un vacío que no lo estaba llenando por mí misma. Y entonces sí ayudaba, pero a la vez generaba dependencia de ellos hacia mí, ¿no? En términos de atención psicológica. En el momento que dejé de ayudar por este miedo y empecé a ayudar por amor, sí he notado que puedo pues contribuir a que los demás sean más libres y no tan dependientes de la ayuda. Entonces, acuérdate que la mejor ayuda es quien enseña a pescar y no quien da el pescado. Y yo en muchas ocasiones daba el pescado. Entonces, en cuanto empecé a hacerlo por amor a mí, dejé de dar pescados y empecé a enseñar a pescar. Otro punto importante en la codependencia emocional es que no puedes imaginar tu vida sin esa persona y te duele tan solo pensar que esa persona deje de existir en tu vida o que se separe de ti. Y sucede mucho en la ansiedad cuando apenas se está yendo esa persona que sientes mucha angustia, que es la ansiedad por separación. Entonces, cuando tienes ansiedad por separación,
y no puedes imaginar tu vida sin esa persona, pues vas a hacer que toda tu vida gire alrededor de esa persona. En ese momento es cuando empiezas a ahogar a la otra persona se enoja contigo y se hace un ciclo ahí vicioso muy desagradable. Entonces terminas sacrificando tus gustos y tus necesidades por la otra persona. Digamos que renuncias a ti, renuncias a tus amistades, renuncias a tus estudios, renuncias a tus decisiones, te haces a un lado para que la otra persona no se vaya. Y al final del día, que no te enfrentes tú al dolor o al sufrimiento del abandono. Entonces, ahorita lo vamos a ver un poquito más, pero en realidad la dependencia emocional es una evitación al dolor por el abandono o por el rechazo o por la separación. ¿Por qué? Porque tú te percibes completo gracias al otro. Por eso es que la solución está en tú percibirte completo con o sin el otro, simplemente por quién eres, reconocer el valor de quién eres tú y entonces sí compartir y amar a los demás por el simple gozo de amar, más no por la necesidad de que te amen, que esa es la gran diferencia. Amas a los demás porque te gusta amar y porque te engrandeces en la experiencia de dar amor a los demás, o amas a los demás porque por miedo a que dejen de amarte o por querer que te amen. Porque entonces en ese momento te estás engañando y no estás amando por amor, estás amando por miedo. Y pues lo más probable es que te enganches en relaciones conflictivas donde casualmente, y esto se lo digo a las mujeres así como que puede ser la casualidad, que busques hombres problemáticos, que busques hombres conflictivos, agresivos o con alguna adicción, al cual tú, maravillosa mujer de la vida, vas a llegar a salvar. Y tú vas a ser la única que lo vas a sacar adelante de sus problemas. ¿Por qué? Porque de esa forma él te va a necesitar y entonces sí, no me va a dejar, ¿no? Esa es la magia de las mujeres salvadoras, que en realidad son las que tienden más a la codependencia, pero también los hombres, no, los hombres no lo manifiestan tanto o no lo vemos tanto, pero en realidad mi sospecha o mi hipótesis sería que los hombres inclusive son más dependientes emocionalmente porque realmente es muy difícil ver a un hombre solo, sin relación de pareja, pero hay muchas mujeres sin relación de pareja y satisfechas y plenas, pero hombres es muy difícil. Entonces, bueno, te privas de tus deseos o de tus iniciativas porque inmediatamente estás pensando en cómo lo tomarán los demás. Y este es un punto muy importante porque muchas veces tenemos una iniciativa, tenemos un deseo, tenemos una pasión, tenemos un proyecto o un sueño. Y estos sueños, estos proyectos, estas iniciativas, seguramente si las lleváramos a cabo, nos ayudarían a crecer, nos ayudarían a aprender, nos llevarían a un lugar al que estamos necesitando caminar. Pero cuando antes de hacer esto, antes de tomar la decisión, piensas en cómo lo van a tomar los demás, qué van a pensar de ti, si les va a parecer bien o no, si te van a juzgar o no, si lo van a aceptar o no, y muy importante, si te van a apoyar o no, entonces pues dejas de hacer tus sueños porque van a haber tantas opiniones como experiencias en la vida y vas a dejar de ser tú mismo y ahí es donde otra vez vuelve a venir la ansiedad a recordarte que necesitas retomar tus sueños. Y esto te lo pongo con un ejemplo muy claro en el que yo hace muchos años, muchos años, como 5 o 6 años, puse un negocio de reciclaje, de objetos de reciclaje para vender. Y hubo un momento en el que la verdad la mayoría de la gente me decía, es un negocio chafa, no va a funcionar, estás haciendo muebles de basura. Entonces, ¿quién va a comprar eso, no? Y sí fue como una semana que dije, pues sí, pues si nadie apoya esto, pues tienen razón, no lo voy a hacer. Y esa semana me deprimí, esa semana dejé de sonreír, esa semana pues me negué a mí misma y entonces me aniquilé, por así decirlo, y
Y pues simplemente ahí es donde entra la depresión. Hasta que dije, no, 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 a ver, espérame a volar todo eso y lo voy a hacer porque yo lo quiero hacer, no lo hago por el dinero, lo quiero experimentar, es algo que realmente quiero hacer. Y sí, duró como 6 meses el proyecto, nadie compró mis muebles, pero no importa. El punto es que realmente yo disfruté de eso y por ahí les he dicho que en mi recuperación de la ansiedad pinté como 100 botellas, porque no lo hacía por los demás, sino por mí. Y a mí me encantan mis botellas y a mí me encanta mi mueble de botellas y soy la más feliz con eso. Pero sí fue un momento en el que que me di cuenta que estaba viendo si hacer mi sueño o no en función de lo que los demás opinaban. Y algo muy importante es que me abría a descubrir gente que sí la apoyara. Y entonces ahí es donde encontré a una amiga con la que hice el proyecto. Y esto te lo digo porque casi siempre van a haber personas que te apoyan y van a haber personas que no te apoyan. Y hay dos puntos importantes. Una es en quién te vas a fijar, ¿no? A quién le vas a poner atención. Y la otra es qué tanto valor le vas a dar a sus opiniones. Entonces, sí se vale escuchar los consejos, los comentarios, tomarlos en cuenta, prevenir, anticipar, todo eso sí está bien y se vale. Pero al final del día, tú necesitas tomar tu decisión en base a pues a tu sueño, ¿no? Y no abandonarlo simplemente porque los demás te dicen que está chafa tu sueño. Entonces, eso es parte de la dependencia emocional. Cuando somos codependientes, dejamos nuestros sueños a un lado porque lo más importante son los demás. Entonces, te echas para atrás si los demás no están de acuerdo. Entonces, como que en palabras un poco más resumidas, es en la codependencia, te doy gusto con tal de que no me dejes. Me adapto a ti con tal de que no me abandones. Me sacrifico con tal de que no te enojes. Me abandono a mí mismo con tal de que no te vayas. ¿Sí? O sea, si te das cuenta cómo es, me hago menos a ti con tal de hacerte sentir más a ti. Me hago menos a mí con tal de hacerte sentir más a ti y de esta forma no te vayas. Y no quiero que te vayas para yo no experimentar la soledad y enfrentarme a mí mismo y darme cuenta de mi vacío existencial. ¿Sí ves? ¿Ves ese círculo? Al final el círculo termina en no quiero enfrentarme a mi vacío existencial, no quiero enfrentarme a mis pensamientos cuando estoy solo, no quiero enfrentarme a sentirme a mí, no quiero enfrentarme a estar conmigo. Y pues vas a estar contigo toda tu vida, entonces ahí hay un pequeño problema que necesitamos resolver. Y se resuelve yendo al revés, ¿no? Me enamoro de mí, me amo a mí mismo, me lleno mi propio vacío existencial, me conecto con la divinidad, me conecto con la luz, me conecto con el amor, me lleno, me satisfago, me cubro mis necesidades y entonces sí, a ver, ¿con quién quiero compartir esto? Y esto es algo muy importante. Volteas la mirada hacia arriba y eliges con quién quieres compartir. Porque desgraciadamente en la codependencia emocional acabamos teniendo relaciones con personas que nosotros no elegimos, pero que sí nos eligen. O sea, así como que ya me vio, ya le gusté, ya la hice, de aquí soy. Oye, pero espérate, a ti te gusta, tú lo eliges, tú decidirías por voluntad propia elegir a esa persona. Y es como, ni siquiera lo había pensado, pero ya está conmigo, ya quiere estar conmigo y ya me necesita. Ya la hice, ya soy necesitada, nadie me va a volver a dejar en la vida. Entonces, ahí el problema es que pues no estás con la persona que realmente quieres estar. Esto en cuanto a relaciones de pareja, que es cuando más se da la dependencia emocional. Porque en las familias, pues también se da la dependencia emocional, pero pues ahí en teoría tú no las elegiste, ¿no? Aunque desde desde la filosofía budista, pues, y desde muchas otras corrientes espirituales sí, espirituales, pues se dice que tú desde antes de venir a la tierra elegiste a tu familia porque con esa familia es con la que tu alma va a obtener el aprendizaje que necesitas obtener. Entonces, cuando yo consideré esto, fue increíble y fue mágico porque dije, claro, por eso elegí a mi mamá y por eso elegí a mi papá y por eso elegí a mis hermanas. Y empecé a ver qué cosas de cada uno
las que yo tenía que aprender o las que yo quería aprender. Y en ese momento, al decir, ok, no soy víctima de nada, no soy víctima de las circunstancias, yo lo elegí, en ese momento me empecé a liberar también de la dependencia emocional porque dejé de culparlos y dejé de hacerlos personas necesitadas de mí. Entonces, regresando al punto, lo importante es elegir a las personas con las que te quieres relacionar, y si tú crees que a tu familia, bueno, no la pudiste elegir, pensar cómo sería si en realidad si las eligieras, o volvértelo a considerar como, ok, pues yo las estoy eligiendo como mi familia, y ver realmente cómo transformar la relación en libertad y dejar de echar culpas o de estar enojado con los demás. Porque acuérdate, no somos víctimas, sino que elegimos cómo nos queremos relacionar con las personas que nos rodean. Eso es como a grandes rasgos, ahora sí que la psicodinamia o cómo funciona la codependencia. Y básicamente las causas, en la mayoría de las ocasiones, tienen que ver con haber crecido en una familia donde algún miembro de la familia tuvo alguna adicción, o tú lo percibías o la percibías como una persona débil o incapaz de llevar su vida. Puede ser que tuviera alguna enfermedad emocional, puede ser que tuviera alguna adicción, puede ser que estuviera siempre con problemas. Y el punto es que tú llegaste a la conclusión de yo voy a salvar a esta persona. Y yo me voy a volver la persona necesitada por esta persona. Y entonces, por eso en los grupos de AA existe un grupo que se llama CODA o Al-Anon, donde pues se dice que van las esposas de los adictos, que son las codependientes, ¿no? Casi siempre en una relación codependiente existe un adicto y la persona que depende. Y cuando la persona que depende se le hace ver que la solución está en dejar que la otra persona o su pareja sea independiente, que sea libre, y que tú dejes de ser su mamá o su papá para salvarla o salvarlo, pues en ese momento dice no, 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 pero ¿cómo voy a hacer eso si me puedo enfrentar al abandono y con eso a la soledad? Entonces, te lo repito, la verdadera, pues como no es cura, pero camino que yo veo para resolver la codependencia es que sanes y llenes por ti misma y por ti mismo ese vacío existencial que estás queriendo que los demás llenen en tu vida. Y que dejes de creer que vales o que eres en función de los demás. O sea, que vales gracias a lo que logras salvar a los demás, o que vales gracias a que los demás están contigo o a tu lado y no te abandonan. O sea, que si alguien te abandona o alguien te rechaza, no tiene que ver con tu valor como persona. Que ese es el gran problema de los rechazos en las relaciones de pareja cuando vamos creciendo. Que tú crees que porque te rechazan, entonces o eres fea o eres no tienes valor o no tienes capacidad o tienes que cambiar algo de ti para que los demás te gusten, para gustarle a los demás. Y yo me pregunto, ¿en qué planeta te dijeron que tenías que gustarle a todo mundo? ¿No? O sea, ¿y en qué planeta todos te tendrían que gustar a ti? O sea, solo porque tú rechazas a alguien más, lo cual seguramente pasa poco, pero porque tú rechazas a alguien más, ¿significa que esa persona está mal y debe de cambiar? No, significa que no te gustaba y punto. Pero cuando tenemos este perfil de codependencia y alguien nos rechaza o nos abandona, creemos equivocadamente que dejamos de valer, que somos imperfectos o que estamos dañados o defectuosos. Y entonces tengo que cambiar y ser diferente para que los demás no me abandonen, rechacen o juzguen. Entonces, eso es el error, creer que tu valor es en función a los demás. Y la realidad es que tú vales simplemente porque existes. Y les repito lo que en el audio pasado o en la transmisión pasada les dije que ¿qué tiene que hacer un bebé para ser amado? Tiene que tener carrera, tiene que tener una lengua perfecta, tiene que tener conocimientos. No, simplemente tiene que ser y existir para ser amado. Entonces, ¿por qué y en qué momento tú te hiciste tantas ideas en la cabeza de que tenías que ser y hacer tantas cosas para lograr ser amado? Porque eso es lo que te está generando
las relaciones codependientes, creer que tienes que esforzarte para que el otro no te deje y creer que si el otro te deja será el fin del mundo. Y lo crees porque no sabes estar contigo o simplemente porque no has descubierto que estar contigo es increíble y que con eso te bastaría. Y por eso es importante que te ames a ti mismo, que es de lo que ya hablamos la vez pasada. Entonces vamos a ver ahora algunas ideas o recomendaciones que te puedo compartir sobre cómo transformar esta codependencia en libertad. Entonces, en primer lugar, reconoce que si eres dependiente emocional de los demás, lo más probable es que los demás también codependan de ti. Y para lograr tú tener libertad emocional vas a tener que poner límites, porque seguramente hay un círculo vicioso o una retroalimentación en tu relación con los demás en los que si tú empiezas a liberarte, a los demás les va a parecer como muy extraño y no te van a dar tanto permiso o tanto chance. Obviamente todo esto de manera inconsciente y sin querer, queriendo. Entonces necesitas atreverte a decir que no. Necesitas atreverte a poner límites y a platicar, sobre todo platicar con los demás sobre qué tan positiva es tu relación con las personas con las que tengas que platicar y cómo le van a hacer para trabajar juntos hacia obtener más libertad emocional. Entonces, creo que lo ideal es que puedas identificar con qué personas dependes emocionalmente, o sea, qué personas te quitan el sueño, qué personas, si tienen un problema, tú te agobias demasiado, qué personas crees que necesitan de ti para sobrevivir, que hagas esa lista de todas esas personas y te sientes con cada una de ellas a preguntarles qué tan libre te sientes dentro de la relación y qué podemos hacer para aumentar esta libertad. Entonces, de esta forma, yo espero que platicando pues se pueda solucionar las cosas. Hay veces que no, hay veces que la relación está muy dañada y pues a veces sí se necesita un poco de distancia para que tú te puedas encontrar contigo. Porque cuando tenemos estas codependencias emocionales muy fuertes, la relación está como tan fusionada que te pierdes en el otro. No encuentras como dónde empiezas tú y dónde termino yo. Entonces, a veces sí es importante que pongas distancia para que te vuelvas a sentir a ti, para que vuelvas a encontrar tus propios límites y entonces sí regreses con la otra persona y le digas, ah, mira, descubrí que hasta aquí llego, que hasta aquí empiezas tú y que hasta aquí empiezo yo y que lo que hagas con esto no me va a afectar a mí y que yo tengo que hacer esto sin que te afecte a ti y entonces llegar a nuevos acuerdos. Necesitas también recuperar tu autonomía principalmente en la toma de tus decisiones. Y para eso vas a tener que empezar a confiar y creer en tu poder personal para tomar las decisiones que tengas que tomar. Quizás al principio, como estás desconectado de este centro de, pues como de sabiduría interior en el que no sabes bien qué es lo que quieres decidir, quizás quizás no tomes la mejor o la decisión más acertada para ti, pero seguramente eso te ayudará a darte cuenta cuál sí es lo acertado para ti. Lo que no se vale es no tomar decisiones o tomar decisiones en base a cómo lo va a tomar el otro. Entonces empieza a tomar tus propias decisiones, no tienen que ser perfectas, no tienen que ser sin errores. Siempre recuerda, puedes echarte un pasito para atrás, puedes decir me equivoqué, no pasa nada. Quien vive las consecuencias eres tú y siempre puedes perdonarte y continuar. Entonces necesitas empezar a tomar tus propias decisiones. Para esto también necesitas confiar en tu criterio que se base o que pues que obtiene la información de tu propia experiencia. En cuanto quieras tomar una decisión o simplemente decidir a qué lugar quieres ir a comer, pregúntate a ti antes de pensar en los demás. Y atrévete, que eso va a ser lo más importante, atrévete a compartir con los demás qué es eso que tú quieres. No porque digas lo que quieres, eres una mala persona. No porque digas lo que quieres, dejas de amar a los demás. Al decir lo que quieres, te amas a ti y después puedes escuchar a los demás y entrar en una negociación o de repente cedo y de repente cedes tú. Pero si tú siempre acabas cediendo,
y tú siempre te acabas haciendo a un lado, lo más probable es que estés muy enojada o muy enojado con los demás y que ese enojo esté saliendo de alguna u otra forma. Entonces, atrévete a confiar y a creer en tus gustos, en tu criterio, en tu experiencia, en lo que quieres en el momento, hazlo saber y ya después entras a ver qué es la mejor decisión para tomar entre los dos. Lo principal que creo que es como pues la transformación de la codependencia en libertad es que ames, que te atrevas a amar a los demás por el simple gusto de ensanchar tu corazón. Por ejemplo, en lugar de amar a los demás o empezar a amar a una pareja o amar a tus hijos por esperar a que te den algo a cambio, ámalos simplemente por el gusto de amarlos. O sea, simplemente por el gusto de experimentar que estás tú amando a alguien más. En ese momento los demás se vuelven una oportunidad para que tú crezcas en tu capacidad de amar, más no en unos, como te decía al principio, esclavos de que tienen que hacer lo que tú esperas que hagan para que te amen o para que tú los puedas amar, y tampoco se vuelven en tus salvadores de que tú crees que eres débil, invaluable e indefenso y que gracias a los demás recibes amor. No, tú ya tienes la capacidad de amar y la idea o lo ideal es que en las relaciones con los demás les agradezcas su existencia porque te dan la oportunidad de reconocer y experimentar que tú tienes amor dentro. ¿Ok? Esa es la gran diferencia. Y en ese momento sí vas a empezar a sentir cómo se llena ese hueco o ese vacío existencial y vas a dejar de necesitar a los demás y vas a dejar de hacer que los demás necesiten de ti. En ese momento vas a empezar a tener más libertad y vas a dejar a los demás en libertad. Pues sabes que aunque no regresen, o aunque se vayan 3 días y regresen después, o aunque tú te vayas y no regreses, o te vayas y sí regreses, el amor ahí está, porque nunca estuvo condicionado. Para esto, obviamente, que tendrás que atreverte y tendrás que ser muy, muy valiente en descubrir estas relaciones independientes y darte cuenta que aunque la otra persona se separe de ti, o aunque la otra persona piense diferente a ti, o que tú tomes decisiones diferentes a los demás, la relación sigue existiendo y que la relación no deja de existir nada más porque físicamente no se está o porque se piensa diferente. Realmente te invito y te recomiendo mucho que te abras a la posibilidad de relaciones libres, en las que tú no me debes nada a mí, en las que yo no tengo que hacer absolutamente nada por obligación para ti y mucho menos tú para mí, sino que se convierta en un dar simplemente porque me nace dar. Pero yo ya estoy completa y yo ya estoy satisfecha y yo no te necesito. Esa es la gran diferencia. También tendrás que atreverte valientemente a dejar de ser una persona necesitada para los demás. Pregúntate, ¿qué pasaría si los demás dejan de necesitar de mí? Y es como, ay Dios mío, ¿no? A lo mejor me encuentro con un poquito de angustia, porque quizás te has dedicado mucho tiempo a lograr que los demás necesiten de ti. Pero creo que esa sería la solución también un poco para lo que veíamos del miedo a la muerte, en el que no seas tan imprescindible, no seas tan necesario para los demás, para que los demás también tomen fuerza, alcancen su plenitud y juntos en una relación puedan ser más plenos. Entonces, bueno, atrévete, es lo que en pocas palabras te quiero decir, atrévete a sentir tu soledad, atrévete a estar contigo, atrévete a dejar ir a las personas, atrévete a dejar que tomen sus decisiones. Yo creo que ese sería el reto que te dejaría mucho. Atrévete a dejar que el otro se dé cuenta de sus decisiones, de sus errores. No los quieras cachar si no te piden que les ayudes. No te adelantes a evitarles el sufrimiento
si ni siquiera quizás están sufriendo. No quieras salvar a los demás y mejor primero sálvate a ti y ya después comparte tu amor con los demás, que es muy diferente. Porque en el momento que tú quieres salvar a los demás, les estás diciendo no puedes, eres incapaz, no tienes valor, no tienes fuerza, no tienes poder. Y, y sé que en la codependencia, y si te identificas con esto, en el fondo eso es lo que sientes, que el otro no puede. Y entonces por amor genuino, tú crees que por amor genuino lo estás salvando y lo estás ayudando, pero lo estás limitando y le estás quitando la oportunidad de darse cuenta que sí puede. Y a ti te estás dando la oportunidad de hacer por ti lo que necesitas hacer por ti. Entonces, para dejar de estar enojado con los demás y para dejar de exigirle a los demás también su compañía, su presencia o su que te den de su seguridad, necesitas tú primero llenar tu huequito o tu vacío existencial y ya después compartirlo con los demás, confiando en que los demás son capaces de llenar su propio huequito, ¿sí? Y que no es tu responsabilidad más que quizás algo que te nace hacerlo. Sí, más no es, quizás sí es responsabilidad en el sentido de que si tú ya estás lleno, pues te nace darlo, pero no es tu obligación y no es algo que si no haces te tengas que sentir culpable, porque ese es el otro punto, ¿no? Es que si dejo que el otro se tope con la pared, si estoy viendo que va hacia la pared, me voy a sentir culpable de que le dolió. Pues sí, pero si no dejas que se tope con la pared, no se va a dar cuenta que hay pared y lo va a seguir haciendo 1000 veces y tú vas a estar ahí toda tu vida impidiendo que se tope con la pared. Esto principalmente quienes viven con personas con alguna adicción. Entonces, bueno, creo que el tema de pareja es más amplio e involucra muchas cosas más en codependencia de la pareja. Lo voy a considerar para que eso sea otra transmisión. Hoy quise platicarte grandes rasgos de la codependencia porque realmente es un tema muy profundo y yo te diría que la codependencia y la ansiedad son como hermanas o uña y mugre porque pues la ansiedad viene mucho de los conflictos que tenemos con las relaciones con los demás y las relaciones con los demás tienen conflictos principalmente porque son relaciones sin libertad. Entonces busca tu libertad en las relaciones que tienes, haz una lista de cómo no soy libre o cómo no me siento libre en tal o cual libertad, en tal o cual relación, que si puedes en todas las relaciones de tu vida que presentes, de qué forma sientes que no eres libre y qué vas a empezar a negociar, a pedir o a poner límites para que puedas alcanzar esa libertad. Y por otro lado, en qué cosas yo no dejo que el otro sea libre y cuestiónate si realmente pues vas a dejar que esa persona sea libre. Yo te diría que tú no puedes quitarle la libertad a absolutamente nadie, o sea, tú no tienes ese derecho, tú no tienes ese poder y mucho menos si ya son mayores de edad, ¿no? Porque muchas veces yo lo he visto con papás o mamás que dicen, bueno, pero a mi hijo no lo puedo decir que se vaya con sus amigotes a Acapulco y se pongan hasta atrás hasta las 3 de la mañana. Ok, o sea, si todavía no tienen ese criterio o esa claridad para tomar sus propias decisiones, tú los acompañas, los guías y les orientas, pero no les puedes privar su libertad, ¿sí? Entonces ve midiendo eso con tus hijos, ve midiendo eso con tu esposo, con tu esposa, atrévete a platicarlo con ellos para llegar a una negociación, porque si no, lo que se está generando es mucho enojo, mucha sensación de ahogo, mucha como este sentimiento de resentimiento y cada quien está queriendo llenar su huequito a través del otro y nadie se está llenando genuinamente. Entonces, bueno, pues espero que este audio te ayude, espero que puedas encontrar mayor libertad en tus relaciones, que te atrevas a amar simplemente por experimentar el amor sin esperar nada a cambio. Ese sería el reto, el reto de este tema. Te agradezco mucho, recuerda soy Fabiola Cuevas, puedes escuchar más de mí en Desansiedad, en desansiedad.com, está el grupo de apoyo en Facebook y pues nos seguiremos viendo aquí en Radio Esencia. Un abrazo y que estés muy bien.
Emocional significa que tus emociones dependen de otras personas, que tú sientes que eres gracias y a través del otro. O sea, que tú sientes que te realizas a través de que el otro se realiza. En otras palabras, tu felicidad depende del otro. Tu existencia se afirma gracias al otro. Es de cierta forma como que niegas tu existencia, pero afirmas la del otro. Porque el otro es más importante, sus problemas son más importantes y debo de resolverlos. Su reacción es la que importa y no importa yo cómo me sienta, sino lo que opine el otro. No importa si yo creo o no en mi proyecto, mientras que el otro me eche porras, significa que es un buen proyecto, pero si no me echa porras, entonces es un mal proyecto. Digamos que le das más peso y más valor al otro y mientras que lo haces te quitas peso y valor a ti mismo y a ti misma. Y por eso no funciona la codependencia, porque te limitas a ti, te niegas tu poder creyendo que los demás tienen más poder que tú. Entonces, al hacer esto, te sientes vacío, te puedes llegar a sentir como con un hueco en tu interior y claro, vas a buscar llenar ese hueco a través del otro. Entonces se vuelve como un círculo vicioso en el que tú crees que eres menos, que eres débil, que eres incompetente, que el otro es tu salvador, es tu fuente de poder, es tu fuerza. Hola, hola, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Nos escuches desde donde nos escuches. Yo soy Fabiola Cuevas. Estoy con muchísimo gusto transmitiendo aquí para Radio Esencia, encontrándome contigo de nuevo, donde estés. Te mando en principio un afectuoso abrazo. Pues el día de hoy vamos a platicar acerca de la dependencia emocional. Muchos de nosotros lo conocemos también como codependencia emocional, porque codependencia es cuando entran en el escenario dos personas, pero una de esas dos personas es la dependiente y la otra es la codependiente. Entonces, pues vamos a hablar de esta dinámica que se da muchas veces en las relaciones y que lógicamente nos genera mucha ansiedad y en muchas ocasiones también depresión. Y pues viene principalmente de nuestra necesidad de relacionarnos con los demás, la cual es natural, es instintiva y es perfecta, por así decirlo. Tenemos que hacerlo, no podemos aislarnos en una isla, pero desgraciadamente muchas veces confundimos amor con codependencia o nuestras relaciones que en teoría son para proveernos de amor y para enseñarnos a cómo amar más a los demás, pues a veces más bien nos llenan de sufrimiento, ¿no? Ante la posibilidad de poder perder a esa persona o sentirnos abandonados o rechazados. Y ahí es cuando entra la codependencia a darnos un poquito de lata. Entonces, pues el día de hoy. Entonces, bueno, primero que nada, pues vamos a entender un poquito qué es la dependencia o codependencia emocional. Y te voy a pedir que para entenderlo un poco mejor, te tomes tus dos manos o juntes tus dos manos en este momento, de tal forma que una mano agarra a tu dedo gordo, vamos a ponerlo mejor, tu mano derecha agarra tu dedo gordo de tu mano izquierda y el resto de tu mano izquierda agarra al dedo chiquito, de tu mano derecha. Y entonces, normalmente, en la codependencia o en la dependencia, una de estas dos partes se siente ahogada por la otra. Vamos a suponer que estas son dos personas en relación. Una de las partes se siente ahogada por la otra y le dice, suéltame, suéltame, déjame ir. Pero en cuanto la otra persona la suelta, hazte de cuenta que tu mano izquierda suelta a tu mano derecha sigue agarrando tu pulgar izquierdo. Entonces, muchas veces en la codependencia queremos liberarnos de estas relaciones, pero los dos están amarrados. Y hay un engaño ahí que se cree que solamente uno es el codependiente, ¿no? Por eso te digo que no es que tú seas el problema. Normalmente es cuestión de dos y los dos dependen mutuamente sus emociones de la otra persona. Entonces, dependencia, vamos a ver primero qué es la codependencia emocional. Vamos a ver un poco sobre sus causas, lógicamente su relación con la ansiedad y finalmente pues cómo transformarla en libertad.
Por eso así es el título de la plática, porque la codependencia, desgraciadamente, es un poco lo contrario a la libertad, pues estamos amarrados a otros de una forma no natural, no positiva y no desde el amor, sino desde el miedo. Entonces, cuando estamos unidos a los demás desde el miedo y más que amor nos generamos conflictos, pues es lógico que nos sintamos apretados, ahogados, que no sabemos para dónde ir o que no dejamos que el otro se vaya y lo apretamos y lo ahogamos, cualquiera de esas dos formas. Entonces, pues es lo contrario a la libertad y por eso la codependencia existe desde mi punto de vista para que aprendamos a ser libres y a dejar ser libres a los demás, con confianza y con amor genuino, que no se basa en el miedo, sino en el respeto y en el amor. Entonces, pues de eso se trata este tema. Sé que es un tema que mucha gente ha hablado y que mucha gente necesita escuchar. Yo intentaré darte mi perspectiva, ya sabes, desde que las cosas son positivas, en cuanto que nosotros lo aceptamos y lo sabemos transformar. Así es que eso es lo que vamos a hacer con la codependencia también. Y que gracias al otro vas a poder ser fuerte, valer y sanar ese vacío interior. Y la realidad es que ese vacío interior, pues lo tienes que llenar tú, ya sea buscando en una fuente superior, ya sea trabajando más tu autoestima, tu autoconfianza, pero ese vacío no lo puede llenar otra persona, porque en el momento que tú le pides a otra persona que llene tu vacío, en primer lugar lo estás haciendo esclavo, lo estás haciendo esclavo como con obligación de que llene tu vacío. Y entonces lo que va a pasar aquí es algo muy interesante, que vas a generar que la otra persona te necesite. ¿Por qué? Porque si la otra persona me necesita, entonces no se va a ir, no me va a abandonar y yo no voy a perder mi fuente de poder. Entonces ahí es donde se va formando esta codependencia en la que generas o no permites que el otro sea fuerte, pero al mismo tiempo lo ves más fuerte que tú. Por ejemplo, no voy a permitir que la otra persona, y esto sucede mucho a veces en relaciones de pareja, ¿no? No voy a permitir que la otra persona se cocine porque yo le tengo que cocinar para que me necesite. Pero al mismo tiempo yo no me puedo ir sola o no me puedo percibir sola sin esa persona porque esa persona me da fuerza o me da poder o me da confianza o me hace sentir que estoy completa gracias a esta persona. Y ahí es donde la otra persona entonces va a sentir